Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Agurek y Tuba Büyüküstün otra vez en crisis. ¿Qué está pasando entre este dúo? La tensión entre Engin Agurek y Tuba Büyüküstün ha vuelto a sacudir el ambiente artístico con una intensidad que nadie esperaba. Justo cuando el público pensaba que los viejos roces habían quedado enterrados bajo años de distancia profesional, una chispa volvió a encender el fuego latente. La química que alguna vez los convirtió en una de las parejas más aclamadas en pantalla ahora parece haber evolucionado en una guerra fría silenciosa. No hay gritos, no hay declaraciones directas, pero los gestos, las miradas esquivas y las evasivas hablan por sí solos. Algo se está cociendo entre ellos, y no parece nada pacífico. La última vez que compartieron el mismo espacio público, las cámaras captaron un ambiente gélido que contrastaba con el calor del evento. Mientras todos se saludaban con abrazos y sonrisas, ellos apenas se ofrecieron un tímido asentimiento de cabeza. La incomodidad era palpable, tanto que incluso otros colegas optaron por mantenerse al margen. Lo que en el pasado fue admiración mutua, hoy parece convertirse en cautela cuidadosamente medida. La tensión no se manifiesta en palabras, sino en la forma en que evitan mirarse, en los silencios más largos de lo normal. Según quienes estuvieron cerca, la energía entre ambos fue casi eléctrica, pero no de la manera romántica que todos solían soñar. Más bien se trataba de una fricción constante, como si el pasado aún estuviera muy presente para ambos. No se trataba de una simple diferencia de opiniones. Era algo más profundo, más emocional, quizá incluso más personal. Muchos se preguntan qué fue exactamente lo que rompió esa sintonía que tanto adoraban sus fans. Y, sobre todo, ¿por qué ahora? Algunos especulan que todo comenzó con una decisión profesional mal recibida por uno de ellos. Otros aseguran que fue un gesto fuera de cámara lo que encendió nuevamente viejas heridas. Lo cierto es que esta distancia no parece accidental. Ambos han demostrado ser grandes profesionales, capaces de mantener la compostura frente a las cámaras, pero ni siquiera el entrenamiento actoral puede esconder lo que se siente en el pecho. Cuando los sentimientos no se resuelven, tarde o temprano encuentran su camino hacia la superficie. La tensión entre ellos no es de aquellas que se resuelven con una simple conversación. Hay una historia detrás, y probablemente muchas palabras no dichas que aún pesan entre los dos. Lo más sorprendente es que, a pesar de esta frialdad evidente, siguen generando una expectativa enorme cada vez que sus nombres aparecen juntos. El público, lejos de cansarse, sigue enganchado a cada mínimo gesto, a cada mirada, esperando el desenlace de este drama sin libreto. Porque lo que ocurre entre Engin Agurek y Tuba Büyüküstün ya no pertenece solo a la ficción. Cualquier intento de reunirlos en un nuevo proyecto parece estancarse en el mismo punto. La falta de conexión entre ellos. Los productores se ilusionan con la idea de repetir el éxito de antaño, pero la realidad los golpea con una frialdad que no pueden disimular. ¿Cómo recrear una historia de amor cuando, en la vida real, apenas pueden sostenerse la mirada sin tensarse? Y sin embargo, hay algo fascinante en esta incomodidad. Algo que intriga más que cualquier relación perfecta. Algunos cercanos a la pareja profesional aseguran que aún hay sentimientos no resueltos. No necesariamente amorosos, pero sí intensos. Esas emociones que no desaparecen simplemente porque uno lo decide. Entre ellos, parece haber más historia de la que están dispuestos a admitir. Y mientras sigan evitando enfrentarse con honestidad, la tensión seguirá creciendo. Como una cuerda que se estira hasta el límite, pero nunca termina de romperse. Los medios ya han comenzado a especular con todo tipo de teorías. Desde antiguas discusiones hasta celos velados por nuevas colaboraciones. Pero ni Engin Agurek ni Tuba Büyüküstün se pronuncian. Guardan silencio, como si hablar de ello fuera darle más poder del necesario. O quizá, porque hablarlo implicaría revivir lo que ambos intentan olvidar. Pero el silencio también comunica. Y, en su caso, grita. En los eventos sociales, sus caminos se cruzan por obligación más que por gusto. Se cuidan de posar juntos, de intercambiar palabras que puedan malinterpretarse. Y aún así, cualquier mínimo roce
de hielo, aún hay algo esperando salir. ¿Será posible una reconciliación entre ambos? ¿O están condenados